Este ensayo nos permite determinar la estabilidad, deformación, densidad y huecos de mezclas bituminosas compactadas. El procedimiento en general es de aplicación a todas las mezclas bituminosas en caliente con tamaño máximo de árido de 25 milímetros. Puede aplicarse también en mezclas fabricadas en frío, pero con unas condiciones especiales de curado y compactación. En esta prueba partimos de una mezcla en caliente ya fabricada. Para realizar el ensayo necesitaremos el siguiente equipo. Una prensa mecánica para la rotura que genere una velocidad de desplazamiento constante de 50,8 milímetros por minuto. Un comparador colocado en el anillo dinamométrico acoplado directamente a la prensa para la medida de estabilidad. La lectura que nos da es en milímetros. Un comparador sujeto a la mordaza superior y cuyo vástago se apoya en una placa de la mordaza inferior para la medida de deformación. La medida se da en milímetros. Un aparato extractor para lo que se puede utilizar cualquier dispositivo capaz de forzar suavemente la salida de la probeta del molde. Unas mordazas que empleamos para determinar la estabilidad y deformación y consisten en dos segmentos cilíndricos con radio de curvatura de 50,8 milímetros y una superficie perfectamente mecanizada. La mordaza inferior estará provista de dos varillas perpendiculares a la base que sirven de guía a la superior. Una estufa capaz de regular la temperatura entre 140 y 150 grados centígrados. Una balanza con apreciación de 1/10 de gramo. Un termómetro para tomar la temperatura de compactación de la mezcla. Un equipo de compactación compuesto por un molde de 87,3 milímetros de altura y 101,6 milímetros de diámetro interior. Collarín de 69,8 milímetros de altura y 104,8 milímetros de diámetro interior. Y placa de base fabricados en acero cadmiado. Una maza de compactación en acero de 98,4 milímetros de diámetro, con un pistón de 4.536 gramos, montado de tal forma que cae sobre la base desde una altura de 457,2 milímetros. Una base de compactación que consiste en una pieza prismática de madera de 200 milímetros de lado y 450 milímetros de altura, provista en su parte superior de una placa cuadrada de acero de 300 milímetros de lado y 25 milímetros de espesor. El conjunto estará asentado sobre una placa de hormigón. Está provista de un dispositivo capaz de mantener el molde centrado y fijo durante su compactación. Un baño de agua regulable a 25 grados centígrados para saturación de las probetas. Un baño de agua de 50 litros de capacidad y 150 milímetros de profundidad, provisto de un control termostático capaz de mantener la temperatura de ensayo de 60 grados centígrados con una precisión de ±1 grado centígrado. Además, nos ayudamos de un termómetro para controlar la temperatura. Material general como bandejas, espátulas, cazos, filtros y cronómetro. Cuarteamos la mezcla hasta obtener 3 muestras de 1200 gramos cada una. Las depositamos en los cazos y las pesamos. Ponemos los cazos con muestra a calentar en una estufa durante 1 hora regulada a una temperatura entre 140 y 150 grados centígrados. Calentamos los moldes a una temperatura comprendida entre 95 y 150 grados centígrados. Seguidamente, y ayudándonos de guantes para evitar quemaduras, los colocamos en la base de compactación, le ponemos un filtro en la base y vertemos en él la muestra contenida en uno de los cazos pesados anteriormente. Distribuimos la mezcla aplicando 25 golpes con una espátula de bordes redondeados, 15 perimetrales y el resto al azar.
Introducimos un termómetro en la mezcla para ver la temperatura de compactación y lo anotamos en el parte de ensayo. Colocamos otro filtro sobre la mezcla y compactamos a razón de 75 golpes por cada cara de la probeta. Repetimos la operación para las otras dos probetas. Transcurridas 2 horas desde su fabricación, desmoldamos cada una de las probetas ayudándonos del aparato extractor. Repetimos la operación con las otras dos probetas. Pesamos las probetas secas en aire anotando el peso de cada una en el parte de laboratorio. Seguidamente las introducimos en un baño de agua a 25 grados centígrados durante 5 minutos. Las sacamos del baño y las pesamos en agua, anotando los datos obtenidos en el parte de laboratorio. A continuación, enjuagamos su superficie y las pesamos al aire, determinando así el peso en aire de las probetas saturadas con superficie seca, anotando los datos en el parte de laboratorio. Calentamos el baño de agua hasta alcanzar la temperatura de ensayo, de 60 grados centígrados. Sumergimos las probetas en el baño espaciadas en 2 minutos una de otra, de forma que todas permanezcan el mismo tiempo en el agua. Las mantenemos así durante 35 minutos cada una. Pasado el tiempo de inmersión, se saca la primera probeta del baño. Se enjuagan las superficies con un paño húmedo y las colocamos en las mordazas de ensayo. Colocamos los comparadores de estabilidad y deformación a 0 y aplicamos la carga a la velocidad normalizada. Al aplicar la carga, el comparador del anillo comienza a elevarse hasta que la probeta llega al estado límite de estabilidad. El comparador del anillo se estabiliza y luego empezará a bajar. Se anota el valor del comparador en el momento en que se estabiliza y se anota en ese mismo instante el valor de la deformación en el comparador de la mordaza. Se repite la misma operación para las otras dos probetas y se da por concluido el ensayo. Para calcular el volumen en centímetros cúbicos de cada una de las probetas, hallamos la diferencia entre el peso de la probeta saturada en aire y el peso de la probeta saturada en agua. Para calcular la densidad, dividimos el peso de la probeta seca en aire por el volumen obtenido de la operación anterior. Determinamos el volumen que ocupan los áridos, para lo que restamos a 100 el porcentaje de betún sobre mezcla y lo dividimos por el peso específico del conjunto de los áridos. El volumen que ocupa el betún lo hallamos dividiendo el tanto por ciento de betún sobre mezcla por el peso específico del betún. A continuación, calculamos la densidad teórica máxima de la mezcla, dividiendo 100 por el volumen que ocupan los áridos más el betún. Calculamos ahora el porcentaje de huecos en los áridos, que resulta de restar a 100 la densidad de la mezcla multiplicada por el volumen de los áridos. El porcentaje de huecos en la mezcla resulta de restar a 100 la densidad de la mezcla multiplicada por 100 y dividido por la densidad teórica máxima. La estabilidad Marshall se define como la carga máxima en kilopondios que resiste una probeta rota según las condiciones expuestas. La prensa nos da una lectura en milímetros que, multiplicada por la constante del anillo, obtenemos kilopondios. En caso de que la altura de la probeta no sea de 63,5 milímetros y su volumen no esté comprendido entre 509 y 522 centímetros cúbicos, el resultado obtenido se multiplicará por un factor de corrección correspondiente. La deformación Marshall se define como la disminución de diámetro expresada en milímetros que experimenta una probeta entre el comienzo de la carga y el instante de su rotura.